Doctora Blanco, si está por ahí, tómese un café. Bueno, mi nombre es Eduardo Bepre, para los que no me conocen, soy cirujano de cabeza y cuello y vivo y trabajo en Concordia. Este, lo que me toca darles el seminario de ahora es la patología quirúrgica de la glándula tiroides. Entiendo que ustedes han tenido en algún momento eh, algo de endocrinología en clínica, así que eso no lo voy a tocar, sino toda la parte quirúrgica y básicamente el manejo del nódulo tiroideo y del cáncer tiroides. Algo muy rápido sobre el repaso de la anatomía. La tiroides es un órgano impar. Ustedes van a decir que tiene dos lóbulos, pero sigue siendo un órgano impar, medial, por delante de la tráquea, con dos lóbulos y un istmo que la rodean anterolateralmente a la tráquea, por dentro de los vasos carotídeos y yugulares, y principalmente lo importante es que tienen los pedículos superiores, dos pedículos superiores dependientes de la arteria carótida externa y pedículos inferiores arteriales dependientes de las dos arterias tiroideas inferiores dependientes de la arteria axilar, de la subclavia. Tenemos además detrás de la glándula cuatro estructuras más, cuatro glandulitas más, que ustedes ya saben que son las paratiroides, producen una hormona que es la PTH o paratormona encargada del metabolismo óseo, metabolismo de fosfocálcico. Profe, Sí, disculpe, pero si está pasando el Power, por lo menos yo lo tengo en la primera página todavía, ah, tipo la del entonces, patología quirúrgica. Tiene que ir hacia la copita, profe. ¿Vio que hacia la derecha de la pantalla? sí, Ahí. pero, ¿estamos ahora? ¿Usted compartió pantalla completa cuando le dio para compartir? Sí. ¿Qué pasa que no se mueve esto? Entonces, ¿por qué no se cambia la pantalla? Cuando usted pone compartir, le despliega tres opciones y tiene que poner pantalla completa. Si no, no lo va a dejar pasar Vamos de vuelta la entonces. presentación. Compartir. Compartir. Y vio que le sale pestaña Chrome, ventana y pantalla completa. Va hacia pantalla completa y ahí aprieta directamente la pantalla y pone compartir. Compartir. ¿Y ahora? Ahora busca el Power Ah, y va a la copita. Ahí está. qué maestro. Bueno, gracias. Hablamos un poco de anatomía. Entonces, las cuatro glándulas paratiroides y después, eh, uno de cada lado, están los dos nervios laringeos inferiores o laringeos recurrentes, responsables de la movilidad de las cuerdas vocales que inervan el músculo tiroideo, responsable del cierre glótico y para la fonación, importante para la fonación. A su vez tenemos dos nervios superiores, los dos laringeos superiores, que si bien son básicamente sensitivos de todo lo que es la supraglotis y glotis, le da sensibilidad, y ahí viene el reflejo tusígeno y toda la sensibilidad de hipofaringe termoalgésica, también dan inervación motora a lo que son las cuerdas vocales falsas, y una lesión de ese nervio puede provocar en pacientes que sean trabajadores con su voz, por ejemplo, docentes, cantantes, locutores, un problema bastante común que se llama fonastenia, que durante el transcurso del día se les va apagando la voz y bueno, se soluciona muy simple con reeducación fonoaudiológica. Pero bueno, no, es un detalle más.
Ustedes ya saben muy bien de fisiología. Tenemos el eje hipotálamo hipofisario tiroideo, donde el hipotálamo a través de la TRH estimula la adenohipófisis, la adenohipófisis produce la TSH. TSH es muy importante porque ya van a ir viendo a lo largo del tratamiento, fundamentalmente del cáncer de tiroides, que la TSH cumple un rol fundamental en el tratamiento, porque es el principal factor trófico de la célula tiroidea, independientemente que sea cáncer, que sea maligna o que sea benigna. Entonces la TSH es la que va a hacer crecer la célula tiroidea, la que va a hacer funcionar. La célula tiroidea incorpora el yodo y a través de una serie de enzimas produce dos hormonas, la T3 y la T4, que son las que hacen su efecto diana en todas las células del organismo, en todas, y a su vez producen un feedback negativo para mantener en el hipotálamo y en la hipófisis, para mantener regulada la concentración dentro de límites aceptables y normales. Cuando se pierde el balance de se produce o el hipertiroidismo o el hipotiroidismo. Esto es lo que me interesa más que ustedes se enfoquen, porque lo otro es fisiología, es cuestión de repasarlo nada más. ¿Qué es un nódulo tiroideo? Los nódulos tiroideos es una condición clínica caracterizada por el crecimiento focal único o múltiple en la glándula tiroides. Habitualmente se debe a un mal funcionamiento focal de la glándula y a la patología endocrina más común. Muchos de ustedes posiblemente que no sigan cirugía o endocrinología, en algún momento se van a cruzar con pacientes con nódulo tiroideo, y de ahí que mi interés que sepan al menos cómo manejarlo inicialmente y saberlo derivar oportunamente. El concepto de nódulo, porque muchas veces ustedes les va a caer un paciente preocupado porque nódulo generalmente se asocia con cáncer. Y están ustedes calmarlos y decirle, bueno, un nódulo es algo clínico, nosotros lo estamos viendo, pero no nos da el origen, o sea, no nos dice de qué se trata. Puede ser benigno, maligno, puede ser hiperfuncionante, o sea, hay una serie de cuestiones que hay que estudiar ese nódulo para llegar a determinar de qué se trata. Fíjense todas las patologías que pueden presentarse como un nódulo. Un quiste, un adenoma, un bocio, la tiroiditis de Hashimoto, o lo principal que hay que descartar es el cáncer tiroideo. Entonces, los nódulos tiroideos, como ya dije, es la patología endocrinológica más común que la diabetes, le diría. Entonces, si miran la prevalencia que dice 60% en adultos jóvenes, supongamos que hoy, ¿cuántos estamos acá presentes? 50, y bueno, más de 25 personas acá debería tener nódulos tiroideos, que no necesariamente requieran una resolución quirúrgica ni sea un problema de salud para ustedes. Quiere decir que es recontra común, fundamentalmente en mujeres. A pesar de la alta prevalencia que tienen los nódulos tiroideos, fíjense el bajo porcentaje de que terminan siendo cáncer. El 5 al 10% de todos los nódulos tiroideos que se diagnostican terminan en cáncer. Entonces, ante un paciente clínicamente que se palpa un nódulo tiroideo, es función nuestra, como primer acto médico, solicitar una ecografía. Una ecografía y una función tiroidea. ¿Saben cómo se pide una función tiroidea? Sí, ya lo dije. Sí. ¿Quién habló? Y nosotros aprendimos en clínica que en primera línea sería TSH, Sí. y se prefiere la TSH, la T4 libre. Perfecto. TSH y T4 libre para empezar. Muy bien. Y una ecotiroidea. Ustedes con eso más o menos tienen información de la morfología de tiroidea y de la función. Y ya con eso ahí tienen para empezar el estudio. Perfecto. Causa de los nódulos tiroideos. Lo que les dije al comienzo, cuando hablé de fisiología, la TSH. La TSH es el principal factor trófico y el principal responsable muchas veces de la aparición de nódulos tiroideos. El déficit de yodo, ustedes saben que
hay zonas ociógenas en Argentina. Afortunadamente, a partir del año 79, con una ley que se llama Ley Oñatibia, eh, que se le empezó a dar a adicionar yodo a la sal de mesa, entonces con eso se disminuyó muchísimo la prevalencia de los bocios, fundamentalmente en el noroeste argentino, en la zona de Salta, Catamarca, Jujuy, que era re común, era una zona bociógena, porque había déficit de yodo en el agua, en la tierra. Las radiaciones ionizantes, fundamentalmente pacientes que tienen trabajos relacionados a dando radiaciones, por ejemplo, radiólogos, personas que trabajan en radioterapia o que han sido irradiados de chicos por problemas de salud, también son un factor de riesgo para el desarrollo de nódulos tiroideos, fundamentalmente el cáncer de tiroides. Hay medicación, por ejemplo, la amiodarona. Amiodarona es un antiarrítmico que tiene un efecto adverso que es producir nódulos tiroideos óseos. Alimentos, el tabaco son más raros. Yo la verdad que no tengo mucha experiencia y para echarle la culpa a los nódulos tiroideos, culpa de estas dos cosas, pero está descrito en la literatura y en el embarazo. Durante el embarazo pueden aparecer nódulos tiroideos, los cuales hay que estudiarlos, pero no necesariamente requieren, la mayoría no requieren un tratamiento quirúrgico, y muchas veces me ha tocado pacientes con cáncer de tiroides diagnosticados durante ese embarazo, y lo que se opta por hacer es que el paciente termine como corresponde su embarazo, cortar la lactancia y operarlo ni bien en el puerperio, al mes del puerperio. Pero bueno, eso se consensúa con el paciente y obviamente con su obstetra. Factores de riesgo de malignidad de los nódulos tiroideos. Si ustedes ponen a ver pacientes en los extremos de la vida, por debajo de los 25 y arriba de los 60 años, con nódulos tiroideos nuevos, o sea, pacientes de 15, 16 años, de 20 años o mayor de 70, con un nódulo de aparición reciente, sospechen que puede ser algo maligno, así que a prestar mucha atención, fundamentalmente si son del sexo masculino. Por eso les decía, es muy común en mujeres los nódulos tiroideos, pero cuando aparecen nódulos tiroideos en hombres, el riesgo de malignidad es superior. Entonces debe ser tomado muy, muy en serio el nódulo tiroideo en un hombre. Antecedentes de cáncer tiroideo familiar, lo que les dije antes de radiaciones cervicales. Las radiaciones cervicales es un factor de riesgo recontra conocido y fundamentalmente porque empezaron a aparecer cánceres papilares, fundamentalmente relacionados, radioinducidos, en pacientes que han sobrevivido a las bombas nucleares o al accidente de Chernobyl. No sé si tienen noción de que es eso, un accidente en una planta nuclear en Rusia en el año 86, bueno, y que hubo mucha gente irradiada, y bueno, empezaron a aparecer cánceres relacionados a las radiaciones. Y los NEM, las neoplasias endócrinas múltiples, fundamentalmente se relacionan no con papilar, sino con carcinomas medulares de tiroides, pero bueno, eso excede a este seminario. En cuanto a presentación, nódulos que aparecen o están fijos o son duros a la palpación, de crecimiento rápido. Rápido les hablo de un mes para el otro, que ya no se palpaba, no se veía, y en cuestión de un mes ya se ve, se palpa. Bueno, a ponerle mucho ojo a eso, mayor cuando son nódulos grandes, mayores de 4 centímetros, ni hablar si el paciente está disfónico o ya en el momento de la presentación del nódulo tiroideo tienen ganglios laterales en el cuello, que eso ya es muy indicativo de que no pasa, de lo que está pasando es algo complicado. Más de lo mismo, factores de riesgo, la edad, el sexo masculino, masa solitaria, rápido crecimiento, adenopatía palpable. Bueno. En cuanto a la presentación clínica, la mayoría de los nódulos tiroideos son asintomáticos. Ustedes les va a llegar pacientes a la consulta con ecografías de nódulos tiroideos
de 1 o 2 centímetros y les dicen que no pueden tragar, que se ahogan de noche, que les da tos, y la verdad que esos nódulos tiroideos probablemente no sean el origen de esos problemas y deben investigar otros problemas, por ejemplo, reflujo gastroesofágico o alguna otra cosa, pero un nódulo de 2 centímetros probablemente no le cause ningún síntoma, a menos que sea una persona muy, muy delgada y se le note el cuello, pero síntomas no generan ni dolor, ni compresión, ni nada por el estilo. La localización también va a depender también si su crecimiento es hacia posterior, puede comprimir lo que es el esófago y causar algo de disfagia, si son de cierto volumen, mayor de 5 centímetros. La función tiroidea puede estar hipotiroideo o hipertiroideo, pero eso ustedes ya con la TSH, la TSH y la T4 que le pidieron de entrada, ya eso más o menos lo tienen manejado. Y cuando hay síntomas compresivos, como este caso de esta señora, que tenía esa gran masa que le desplazaba la vía aérea, fíjense, y ya estaba con estridor esta mujer. Entonces, bueno, esto claramente configura un paciente quirúrgico que hay que resolverlo cuanto antes porque su vía aérea está en peligro. Esto es lo que les decía en cuanto a la disfonía, pacientes con carcinoma fundamentalmente, no con nódulos benignos. Los nódulos benignos generalmente desplazan al nervio recurrente y no lo afectan. Pero cuando hay cánceres, los cánceres pueden invadir los nervios recurrentes y lesionar su función, quedando de ese modo la parálisis recurrencial y obviamente la cuerda vocal de ese lado inmóvil. Otra instancia que puede pasar en los pacientes con cánceres tiroideos, que ese cáncer invada la tráquea y bueno, ya tenga otro tipo de síntomas, por ejemplo, el estridor y la disnea o la hemoptisis, que el paciente tiene un tumor dentro de la vía aérea. Son raros que pase esto, pero bueno, hay que tenerlo muy presente. Nosotros, como pedimos, habitualmente se pide mucha ecografía, no digo que esté mal, pero se piden ecografías tiroideas. ¿Quiénes piden ecografías? Ecografías cervicales llegan grandes derivadores, son los ginecólogos, que piden muchas veces ecografías tiroideas para evaluar los ejes hormonales y para evaluar pacientes por la fertilidad, piden ecografías. Los cardiólogos que piden Doppler carotidios y el colega, el ecografista, hace el Doppler carotidio y en las pasadas más bajas notan nódulos tiroideos, bueno, y los informan. También llegan a la consulta. En pacientes que vienen por tomografías, pedidas por tomografías de tórax por otra causa, y en los cortes más superiores de las tomografías de tórax se ven que hay algún nódulo tiroideo. Por eso, el uso rutinario de este tipo de tecnología, y aparte cada vez hay ecógrafos con mucha más definición, y los colegas se van perfeccionando y van afinando el ojo mucho más, los ecografistas. Entonces tenemos esto que se llama incidentaloma, que es un término que ustedes ya conocen, que lo han escuchado en algún otro momento. Y entonces, en los congresos nuestros que discutimos, se discute entre endocrinólogos, medicina nuclear, cirujanos, se está viendo si no hay una epidemia de nódulos tiroideos, o que esos nódulos son nuevos o que antes no los veíamos. Está esa disyuntiva. Entonces estamos viendo si estamos creando una enfermedad o la estamos diagnosticando ahora. Bueno, está ahí esa controversia que sigue y nos seguimos peleando en los congresos. Pero bueno, las normas actuales, lo que les decía, recomiendan el uso combinado de la ecografía tiroidea y la punción aspirativa con aguja fina. Están familiarizados con el término PAF, ¿verdad? Sí. Punción aspirativa con aguja fina. Es un método de citología, que es para sacar células de adentro de ese nódulo tiroideo, y el patólogo tiene un sistema que ahora ya se los voy a mostrar, un sistema de informe de esa citología que cuando llega el paciente al endocrinólogo o al cirujano, independientemente en cualquier parte del mundo,
ese sistema ya nos dice de qué se trata ese nódulo y nos orienta muchísimo a cómo lo vamos a manejar. Entonces, la ecografía tiroidea tiene unos ciertos patrones ecográficos que nos van a hablar de qué se trata un nódulo y nos puede dar mucha información a la hora de definir un tratamiento y un seguimiento fundamentalmente. El tamaño de un nódulo tiroideo, obviamente que a veces, yo les dije, los nódulos tiroideos más de 4 centímetros, el riesgo que termine siendo algo maligno es un poquito más elevado, pero hay tumores, hay nódulos tiroideos de 1 centímetro, centímetro y medio, que no configuran un problema de salud, y hay nódulos de menos de 1 centímetro que pueden ser carcinomas papilares. Entonces, ojo con el tamaño. El tamaño no es algo representativo de lo que el nódulo tiroideo puede tener. Lo que sí es el contenido o la arquitectura. La ecogenicidad también es algo importante. Generalmente, ya les había mostrado unas imágenes, hay que ver bien, ya ahora con las imágenes va a ser mucho más claro. Las formas y los márgenes de los nódulos, obviamente también tiene importancia. Las calcificaciones, hay calcificaciones que los ecografistas informan como macrocalcificaciones, que son calcificaciones que hablan de un nódulo muy viejo y que con el tiempo se ha ido calcificando toda la vuelta, como en catáfilas de cebolla que le dicen, y existen en el otro extremo las microcalcificaciones. Las microcalcificaciones sí ya son algo para tener en cuenta, porque nos puede estar hablando de que hay un carcinoma papilar. La vascularización, la invasión local, fundamentalmente de los músculos infraioideos o traqueal. La invasión traqueal no se va a ver tan bien en la ecografía, pero bueno, hay otras maneras de verlo. Y obviamente si un nódulo tiroideo se asocia a adenopatías con determinadas características, que en un ratito lo vamos a hablar, nos orienta muchísimo. Fíjense estas ecografías. Son todos nódulos benignos, donde acá tienen un nódulo hipoecoico, esto negro que se ve que es líquido, y estas imágenes que son, esto traduce, se llaman colas de cometa, es un defecto en colas de cometa. Ven que está el puntito blanco y como una estela hacia abajo, son partículas de coloides suspendidas dentro del líquido del nódulo tiroideo. Entonces esto es algo benigno, que no hay que confundir con las microcalcificaciones, que es lo que vamos a ver en un rato, en la siguiente diapo. Esto es otro signo de benignidad. Eso les dibujé mal. Bueno, eso que se ve más negrito, que es un halo hipoecoico, ese halo hipoecoico es un signo de benignidad que traduce edema a la vuelta del nódulo tiroideo. Fíjense que esto es parénquima tiroideo, este es el nódulo. Entonces, el nódulo es isoecogénico. Cuando se dice un nódulo isoecogénico, es isoecogénico con el parénquima tiroideo y con halo hipoecoico. Cuando vemos ese nódulo, nosotros ya sabemos que es un nódulo que tiene altísimas chances, 99% de ser benigno. Igual que estos dos nódulos son dos nódulos, y con halo hipoecoico, nódulo benigno, isoecogénico con el parénquima tiroideo. Y esto es un nódulo mixto, un nódulo que combina una parte quística, que es bien hipoecogénica, con una periférica que es isoecogénica o algo hiperecogénica respecto al parénquima tiroideo. Estos son ejemplos de nódulos benignos. Ahora, estos sí son nódulos francamente malignos, y le diría que si bien la punción está indicada, nosotros ya con esto vamos orientando a nuestro paciente que va a requerir una cirugía y que posiblemente sea por un cáncer de tiroides. Fíjense, un nódulo. Esto, para que ustedes se guíen, esto es la sombra que hace la tráquea. Estos son los músculos infraioideos, o sea, el transductor está así. Está la piel ahí, entonces el transductor está mirando así. Este es el lóbulo tiroideo izquierdo y la arteria carótida. Entonces, el lóbulo tiroideo izquierdo está prácticamente reemplazado por un gran nódulo irregular, hipoecogénico, ¿tá? Tiene todas las chances de ser algo maligno, ¿tá? Este también es otro nódulo, la incidencia ecográfica también es lo mismo, el traductor desde arriba, piel
músculos infrahioideos, y acá tenemos un nódulo horrible, irregular, hipoecogénico, con microcalcificaciones centrales, y ahí algo de extensión extratiroidea, otro nódulo con un montón de microcalcificaciones. Las microcalcificaciones son la traducción sonorográfica de los cuerpos de Salmoma. Los cuerpos de Salmoma, cuando el patólogo encuentra cuerpos de Salmoma en una punción de tiroides, es patognomónico con carcinoma papilar de tiroides. ¿Ah? Este tiene todo, tiene microcalcificaciones, irregular, hipocogénico, extensión extratiroidea, o sea, nódulos francamente malignos. ¿Hay que punzarlos? Sí, hay que punzarlos, chicos. Eso hace que su diagnóstico sea más certero, porque puede ser otro tipo de cáncer. Lo ideal es punzar todos los nódulos prequirúrgicamente, y fundamentalmente ya les voy a dar cómo se maneja una vez que diagnosticamos el cáncer. El paciente debe llevar otro tipo de estudio por imágenes del cuello, del resto del cuello. El método es la forma más precisa. La punción guiada por ecografía tiene mayor rendimiento, con un 90-97% de los casos se obtienen biopsias exitosas. No tanto si son nódulos muy grandes, se pueden hacer a ciegas, pero lo recomendable es hacerlo guiado por ecografía. Esta es la clasificación de que yo les decía, que independientemente de qué parte del mundo estemos viendo, un paciente con un Bethesda, la clasificación de Bethesda, se clasifican del 1 al 6, donde el 1 es una citología que no es diagnóstica, o sea, hay dos opciones: usar un quiste, y el quiste no dio células para estudiar al patólogo, o habla de una mala técnica de la punción. Lo recomendable es repetir la punción en 3 meses. El Bethesda 2 es un nódulo benigno con un riesgo de malignidad menor del 1%, y en la mayoría de los nódulos tiroideos Bethesda 2 por debajo de los 2,5 centímetros, los endocrinólogos hoy indican seguimiento del nódulo tiroideo con ecografías seriadas cada 6 meses, y se le adiciona hormona tiroidea, con la intención de hacer ¿se acuerdan lo que hablamos de la TSH? Entonces se le da hormona tiroidea 6 meses con la intención de hacer un reseteo de esa hormona tiroidea y ver si ese nódulo disminuye de tamaño. Porque la mayoría de las veces se ven un mal funcionamiento en el año. Nódulo tiroideo, cuando nos viene un resultado Bethesda 3, que ustedes van a ver, el informe del patólogo dice de atipia de significado incierto, es un problema serio para cuando nosotros lo vemos, porque no sabemos de qué se trata. Hay un 5 o un 10% de malignidad. Entonces, la recomendación de esa citología no es operarlo, sino que repetir la punción en 3 meses, pedir calcitonina. Y bueno, yo ahí les puse el testeo molecular. Lamentablemente hoy, para nosotros los argentinos, es prohibitivo hacer un testeo molecular, sale $4.000. Es una barbaridad. Y nosotros generalmente, son alrededor del 7% de todas las citologías. Los Bethesda 3 es bajo que encontrar una citología Bethesda 3. Yo en mi experiencia he tenido 3 o 4, no mucho más de eso. Y lo recomendable es repetir la punción y pedir calcitonina, porque se ha visto que se pueden informar Bethesda 3 carcinomas medulares de tiroides. Por eso el pedido de calcitonina. El Bethesda 4 sí es un poco más común. Entonces va a venir el informe y el paciente preocupado porque dice sospecha de neoplasia folicular. Cuando alguien, o inclusive algún colega que no está habituado con la clasificación, lee neoplasia folicular, lo relaciona
directamente con el cáncer, y fíjense el riesgo de malignidad que tiene, un 15 o 30%, pero tiene un 70% que termina siendo benigno. Entonces, la mayoría de los pacientes con Bethesda 4, la recomendación es cirugía. Yo le puse lobectomía, si tiene un nódulo tiroideo en un lóbulo localizado y el otro lóbulo es normal, se prefiere hacer una lobectomía y listo. Eso se consensúa con el paciente y obviamente con el endocrinólogo para que esté presente que el riesgo que le vuelva a salir un nódulo en el otro lóbulo existe, pero bueno, se hace una lobectomía. Diferente es cuando hay un Bethesda 5. Bethesda 5 la malignidad asciende y la recomendación, yo le puse lobectomía porque muchas guías también lo siguen indicando, una lobectomía con biopsia intraoperatoria. Si la biopsia intraoperatoria dice que es maligno o sospechoso, se completa la tiroidectomía en el mismo acto quirúrgico, y hay otros equipos de endocrinólogos y cirujanos que recomiendan la tiroidectomía total de entrada. Por eso ambas situaciones están bien, están aceptadas que se hagan. Ni hablar, un Bethesda 6 ya va a tiroidectomía total y no se discute más de eso. Cáncer de tiroides, voy muy rápido, ¿alguna pregunta hasta acá o no? ¿Puede ser que el tema de la punción se haya discutido en algún momento o no? Me estoy equivocando. Discutido. No sé, ¿qué escuchaste? Claro, como que hay ciertos médicos que no prefieren realizar la punción por riesgo de, no sé, diseminación o algo así, como de activar el tumor. En otros órganos sí, por ejemplo, riñón, algunos otros órganos sí. En tiroides es el gol estándar. El estudio del nódulo tiroideo por punción es el gol estándar. Y no se ha visto implantes neoplásicos. Cuando vos punzás un cáncer, no se ha visto implantes neoplásicos en el trayecto de la aguja. No, eso está descartado. O sea, es el gol estándar, la ecografía y la punción para el estudio del nódulo tiroideo. No sé si te respondí tu inquietud. Sí, sí, No perfecto. sé quién habló. Yo, Camila. Camila. Bueno, no me molesta, al contrario, si ustedes me interrumpen, yo paramos y lo revemos. Yo la verdad que venía embaladísimo y la verdad que no tuve en cuenta. Cualquier consulta me paran y lo vemos, ¿sabes? Cáncer de tiroides es el cáncer endocrino más común y en Argentina, esta estadística no es tan nueva, debe ser desde el 2015, donde se hizo un consenso intersocietario entre la Sociedad de Endocrinología, la Sociedad de Medicina Nuclear y la Sociedad de Cirugía de Cabeza y Cuello, y se vio que más o menos estima entre 1.000 y 1.500 pacientes por año se diagnostican de cáncer de tiroides. Este gráfico lo tomé de un libro que tenemos nosotros, que es la Biblia de Cabeza y Cuello, pero es muy espectacular para graficar, valga la redundancia, la mortalidad. Fíjense que la incidencia del cáncer de tiroides ha venido creciendo, pero la mortalidad se mantuvo. Entonces habla de que es un cáncer de muy buen pronóstico y de muy buen manejo y afortunadamente pasa eso, chicos. Hay unas clasificaciones histológicas que sería bueno que la repasen, supongo que ya la vieron, pero bueno, hay cánceres de origen del epitelio folicular tiroideo y de las que derivan de las células parafoliculares. De las células parafoliculares. Los cánceres del epitelio folicular, que son los más comunes, que son la mayoría de las veces, o en algunas publicaciones los van a ver, cuando se dice carcinoma diferenciado de tiroides, engloban a los dos, al papilar y al folicular. ¿Por qué el carcinoma diferenciado? Por la habilidad del cáncer a captar yodo. A medida que los cánceres
foliculares van perdiendo su habilidad de captar yodo, se van desdiferenciando. Entonces le siguen a los diferenciados el pobremente diferenciado de tiroides y el indiferenciado de tiroides, que no son sinónimos, sino son dos entidades totalmente diferentes, pero las dos, el pronóstico es pésimo. Y por último, los tumores, los cánceres que asientan en las células C, las parafoliculares, que producen la calcitonina, está el carcinoma medular de tiroides. Fíjense este gráfico, amplia predominio del carcinoma papilar, arriba del 85% de los tumores de tiroides, cáncer de tiroides, es carcinoma papilar de tiroides. Y fíjense lo que yo les hablaba, que a medida que se van desdiferenciando, digamos, que van perdiendo la capacidad de captar el yodo, el pronóstico va empeorando. Entonces, carcinomas papilares y los foliculares, no hace falta que se sepan las variantes, simplemente sepan que dentro del carcinoma papilar hay distintas variantes y en esas variantes va la capacidad del cáncer de dar metástasis o de recidiva, bueno, una serie de cuestiones que no los quiero embarullar con eso, pero sepan que existen porque probablemente en algún momento les toque ver una anatomía patológica de algún pariente, un amigo operado en cáncer de tiroides que estén presentes este tipo de variantes. Eduardo, disculpa, no sé si soy yo solo, pero se te fue el audio. Acá tampoco se escucha. Y no se escucha. ¿Ahí me escuchan? Sí, pero con eco, profe. Fuerte, claro. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. ¿Eh? Perfectamente. Bueno, seguimos entonces. ¿Hasta dónde escucharon? ¿Radiaciones? Chicos, ¿hasta dónde me escucharon? Hasta cuando empezó a hablar en esta diapositiva, profe. Bueno, las radiaciones son uno de los principales factores de riesgo para el carcinoma papilar de tiroides. Pero no es que un paciente sí o sí tiene que estar irradiado para tener un carcinoma papilar. Puede aparecer de nuevo un carcinoma papilar y tener más mala suerte que otra cosa, pero pacientes con antecedentes de radiación cervical y que le aparece un nódulo tiroideo nuevo, no conocido, es muy, muy sospechoso de un papilar. El déficit de yodo de la tiroiditis de Hashimoto también puede configurar. La tiroiditis Hashimoto le diría que es un factor de riesgo para el linfoma tiroideo. No tanto para el papilar, pero se ha visto en tiroiditis, en tiroides operadas por tiroiditis de Hashimoto, focos múltiples de carcinomas papilares que no se sospechaban ni se veían en las ecografías. Y hay un par de síndromes genéticos también que se asocian a carcinomas papilares, no los voy a hartar con eso, quédense tranquilos. Por eso les decía, el 80% de todos los carcinomas diferenciados de tiroides son papilares, predominan mujeres y una incidencia entre la cuarta y la quinta de cada vida. Generalmente son nódulos únicos solitarios, la multicentricidad de lo que dice ahí abajo,
¿Qué quiere decir? Que puede haber varios focos de carcinomas dentro de la misma tiroides, es alrededor del 15%. ¿Ah? Por eso le dicen no despreciable, y de ahí que viene la indicación, la mayoría de las veces, de tiroidectomía total, porque si bien algunos autores recomiendan la hemitiroidectomía cuando son nódulos pequeños, cuando son cánceres pequeños, que está de moda hoy, no sabemos qué estamos dejando en el otro lóbulo. Entonces, por ahí viene la recomendación de tiroidectomía total. Controversial, 100% sí. Así que quédense con que puede haber varios focos de cánceres papilares dentro de una tiroides y alrededor del 15%. Adenopatías cervicales pueden aparecer en el 40 al 50% de las veces de que ya tenemos el diagnóstico de carcinoma papilar. O sea, viene el paciente a la consulta con una punción y el primero que vemos nosotros que dice carcinoma papilar, Bethesda 5, Bethesda 6, nosotros ya sabemos que tiene entre un 40 y 50% de tener metástasis cervicales en ese momento. Entonces debemos estudiar el resto del cuello, porque yo les digo algo como para que ustedes más o menos sepan de la parte burocrática de la medicina. Pero dicen, si la ecografía, cuando piden la ecografía de tiroides, la tiroides está en el cuello. Sí. El colega, el ecografista, cuando ustedes piden ecografía de tiroides, hace la ecografía de tiroides. Y nada más. Diferente es cuando ustedes piden una ecografía cervical. Cuando se pide la ecografía cervical, el ecografista mira ambos laterales del cuello en busca de justamente de estas adenopatías. Las metástasis a distancia son extremadamente raras, alrededor del 3%, generalmente a los pulmones y unas pocas a huesos. Casualmente, hoy de mañana, hace un ratito, una endocrinóloga me mandó un paciente que ya lo operamos 2 veces por recidiva del carcinoma papilar y tiene una captación en una rodilla, en la rótula. Rarísimo, pero bueno, no sé cómo, lo tengo en el WhatsApp, no sé si puedo mostrarles. La sobrevida, como ven ahí ustedes, a los 10 años es excelente. O sea, hablar de una sobrevida a los 10 años del 95% en oncología es rarísimo. Y a su vez habla de, si me permiten el término, de lo benigno de la enfermedad. No es un cáncer, no deja de ser un cáncer, pero la evolución es muy buena. El folicular de tiroides, el principal factor de riesgo es el déficit de yodo. Acá sí puede asentar en bocios muy grandes, sobre todo los bocios por déficit de yodo. Es más común en sexo femenino y la edad de presentación es generalmente después de los 60 años en personas grandes. Representa el 10 al 15% de todos los carcinomas de tiroides, más común en mujeres, y esto es importante. La PAF, la punción, no es decisiva para diagnóstico de este tipo de tumores, porque nosotros, dentro del carcinoma folicular, dentro de la tiroides, mejor dicho, hay una entidad que se llama adenoma folicular. El adenoma folicular debemos, para considerarlo como cáncer, debe tener invasión de la membrana basal para considerarlo invasor. Entonces, en ese momento nosotros, esa situación no la podemos ver con la punción, la invasión de la membrana basal. Entonces, el adenoma folicular nos confunde muchas veces con carcinoma folicular. Por eso yo le puse PAF ahí más o menos. Esperen un poquito que cierro una puerta. Las metástasis ganglionares del folicular son raros, pero no son raras las metástasis vía hemática a los pulmones y a los huesos y al sistema nervioso central. Eso es, digamos, bastante común, sobre todo a los pulmones y a los huesos. Y la sobrevida, si bien es buena a los 10 años, cae un poco en referencia al papilar. Medular, digamos, medular es toda una entidad que
Si lo quieren profundizar, encantado de la vida, con que sepan esto, para mí me basta, que son, si bien son raros, son tumores neuroendocrinos, el 80% suelen aparecer de nuevo, o sea que son carcinomas esporádicos, y hay un 20% que configuran los NEM, las neoplasias endócrinas múltiples, fundamentalmente el 2A, que se asocia a feocromocitoma y adenoma de paratiroides, y el 2B, que también hay medulares, tumores de hipófisis y neuromas mucosos, bueno, una serie de cuestiones que generalmente los familiares tienen. Yo siempre cuento, acá me tocó operar una nena de 15 años cuya madre y cuya abuela habían fallecido de carcinomas medulares. La operamos a los 15 años, ecográficamente no tenía ningún nódulo, era una tiroide normal, y en el resultado de anatomía patológica vinieron 3 focos de menos de alrededor de 3 milímetros de carcinoma medular. Fíjense lo que es la genética, y que el 100% de esos pacientes van a terminar teniendo un carcinoma folicular. Por eso la indicación en esos pacientes que tienen la mutación del gen, el red gen, tiene indicación de tiroidectomía profiláctica en la infancia. Fíjense la importancia del seguimiento, y bueno, y que te llame la atención que 2 generaciones para atrás murieron de la misma enfermedad. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, chicos. La calcitonina es el marcador biológico que tenemos fundamentalmente no tanto para el diagnóstico, sino para el seguimiento de la enfermedad. Una calcitonina que duplica y que se va elevando en el seguimiento después de un tratamiento, nos habla que probablemente tengamos una recidiva. ¿Entienden el concepto de recidiva y persistencia? ¿Qué es una recidiva y qué es una persistencia? ¿Sí? ¿No? No. Sí. Sí, pues. A ver. Recidiva sería que vuelva a tener la misma enfermedad que había tenido antes, y persistencia es que se mantenga en el tiempo, digamos. Bueno, sí. Persistencia es que después del tratamiento y dentro de los 6 meses aparece la enfermedad. Recidiva es que después del tratamiento y después de esos 6 meses vuelve a aparecer la enfermedad. Son esos 6 meses que configuran la persistencia versus recidiva. ¿Se entiende? Las metástasis a los ganglionares son bastante comunes, el 50% ya tienen metástasis en el momento del diagnóstico, y el tratamiento hay que ser más agresivo que la enfermedad, donde la tiroidectomía total no se discute y los vaciamientos cervicales centrales profilácticos en la parte central del cuello, que es ahora vamos a ver una foto después de los niveles cervicales. Hay que hacer vaciamiento profiláctico del nivel 6, y obviamente si hay metástasis laterales, también hay que hacer un vaciamiento, ya les voy a mostrar. Esta es una paciente también, carcinoma anaplásico de tiroides, el pronóstico es pésimo, le diría que por suerte son raros, pero aparecen. Yo he tenido tres pacientes con indiferenciado de tiroides y ninguno ha pasado de los 4 meses desde el diagnóstico. Entonces tiene mayor incidencia en personas grandes, en la 7ª y 8ª década de vida. Ustedes cuando vengan un nódulo tiroideo de rápido crecimiento en un paciente que no tenía ningún nódulo tiroideo en esa edad, el diagnóstico de anaplásico es prioritario y deben descartarlo de entrada. ¿Existe la transformación de un carcinoma diferenciado de tiroides a un anaplásico? Sí existe. Generalmente se debe en las sucesivas recidivas, cuando un paciente tratado por un carcinoma papilar recidiva, después recidiva nuevamente después del tratamiento, y con las sucesivas recidivas existe la chance de que se vuelva anaplásico y deje de captar iodo y se vuelva un carcinoma anaplásico. Muchas metástasis pulmonares en el momento del diagnóstico, y el pronóstico es muy malo. En
la evaluación prequirúrgica del carcinoma diferenciado de tiroides, esto es lo que yo le decía, que hay que hacer una evaluación ecográfica del cuello en busca justamente, hagamos un ejercicio, tenemos el paciente, nos viene con un nódulo tiroideo, le pedimos nosotros la punción, vuelve con el informe de la punción del nódulo tiroideo, y el nódulo tiroideo nos da un Bethesda 5. Acto seguido, nosotros, aparte de decirle que la indicación de cirugía, el tratamiento, todo eso, necesitamos saber el estado de los ganglios del cuello de ese paciente. Entonces debemos pedir una ecografía cervical, Entonces, ¿qué va a hacer el ecografista? Va a investigar las dos cadenas yugulocarotídeas que son habitualmente donde asientan las metástasis cervicales. Fíjense acá con los colores donde van más habitualmente las metástasis en los carcinomas papilares. Generalmente van a los pretraquiales, estos se llaman ganglios recurrenciales habitualmente porque son de la cadena recurrencial, de los dos recurrentes. Ganglio delfiano, que es el prelaringio, y después saltan directamente a los ganglios laterales. A ver si tengo... No, bueno, después se los muestro. Los niveles cervicales yugulares altos, nivel 2, yugulares medios, el nivel 3, yugulares bajos, el nivel 4, y el triángulo supraclavicular es el nivel 5. Así, de acuerdo a estos colores, uno espera la diseminación metastásica de los carcinomas papilares de tiroides. Cuando pedimos esa ecografía, el informe ecográfico es muy importante porque hay ciertos patrones ecográficos que nos sugieren que los ganglios que vayamos a encontrar en el cuello tengan metástasis. Por ejemplo, ganglios con cambios quísticos, para que ustedes más o menos sepan, cambios quísticos, no está hablando de una metástasis de un carcinoma papilar, casi le diría en el 90 y pico % de los casos, porque no hay otra enfermedad que dé metástasis quísticas. Las microcalcificaciones, las mismas microcalcificaciones que puede tener el nódulo tiroideo, las puede tener la metástasis. Entonces, si encontramos las mismas microcalcificaciones, es una diseminación claramente del carcinoma. La alteración de la vascularización también está descrita, hay ciertos patrones de vascularización que no los quiero embarullar, pero existen ciertas clasificaciones, los endocrinólogos piden mucho que se llaman ecodoppler tiroideo, y en eso se basan para ver qué riesgo tiene el ganglio de acuerdo a ese estudio. Los cambios morfológicos del ganglio, por ejemplo, la pérdida de la arquitectura ganglionar. Los ganglios normalmente tienen una forma como de un poroto más alargado en un sentido que en el otro. Entonces, donde se pierde esa relación entre los diámetros y el ganglio se redondea, esos son ganglios peligrosos, independientemente del tamaño. Pueden haber ganglios de menos de 1 centímetro y estar redondeado, pérdida de la arquitectura ganglionar, les va a informar el colega. Y bueno, esos ganglios son sugestivos de metástasis. A ver, fíjense este gráfico donde dice microcalcificaciones, la especificidad es del 93 al 100% y los cambios quísticos muy similar. Ahora, lo que yo les decía, el round shape, que es la forma redondeada, también existe una especificidad bastante importante cuando se los encuentra, porque no siempre, ¿qué quiere decir esto? Que no siempre están, pero cuando están tienen altísimas chances de que configuren que es una metástasis. Esos ganglios, que nosotros los vemos, vemos esos patrones ecográficos, lo indicado en ese tipo de ganglios es también punzarlos. Uno los punza, se saca parasitología, el patólogo nos va a informar que realmente son, o sea, ¿qué debería encontrar normalmente una punción adentro de un ganglio normal? Linfocitos, nada más. Si ve un epitelio dentro de un ganglio, no es otra cosa más que una metástasis, ni hablar si es epitelio tiroideo. Y si tiene microcalcificaciones, cuerpos samoma, esa cosa,
ya es por sí una metástasis. Lo que también aumenta la sensibilidad de la punción de los ganglios es pedir en la misma aguja que se hace la punción, la jeringa se la llena con solución fisiológica y se pide el lavado de aguja. Ese líquido con solución fisiológica con que se hizo la punción se lo manda al laboratorio de bioquímica y se hace un dosaje de tiroglobulina. La tiroglobulina en un ganglio no normal no debe existir, en un ganglio con una metástasis de un carcinoma papilar sí hay tiroglobulina. Entonces aumenta el rendimiento un poquito más de la citología. ¿Se entiende? No me molesta que me pregunte y explicarlo de vuelta. Estoy solo, me parece. No, acá estamos. ¿Ah? Bueno. Estás vos sola, Camila, por lo visto. ¿Cuándo debemos pedir el uso de metodología por imágenes o evaluación de la vía aérea adicional cuando estamos evaluando un cáncer de tiroides? Porque hasta acá evaluamos el nódulo tiroideo, hicimos la punción, evaluamos los ganglios cervicales, le hicimos la punción a los ganglios cervicales, confirmamos, bueno, ¿cuándo debemos hacer algún otro estudio más? Cuando son tumores tiroideos mayores de 4 centímetros, cuando existan síntomas de compromiso local, por ejemplo, tos, disnea, estridor, hemoptisis, todo eso que habla que posiblemente haya una invasión de la vía aérea o del nervio recurrente, entonces en ese caso debemos hacer lo que nosotros hacemos en el consultorio de rutina a todos los pacientes prequirúrgicos de tiroides, es una fibrolaringoscopía, es entrar con un fibroscopio por la nariz y ver la función de las cuerdas vocales, pasar por dentro de las cuerdas vocales y evaluar la tráquea. Eso es un estudio que se hace en el consultorio con anestesia local y es rápido, en 15 minutos, nos da muchísima información. Parálisis de cuerdas vocales, ni hablar, que hay que hacer una fibrolaringoscopía, y la presencia, cuando hay metástasis sistémicas confirmadas, también se debe hacer, según el órgano que se quiere estudiar, una resonancia magnética del sistema nervioso o tomografía tórax y abdomen. El tratamiento, ya hablamos algo de las... no es una cosa sino otra, es una asociación entre cirugía, iodo radioactivo y la hormona tiroidea, ya lo vamos a explicar cuándo. Esto es lo que yo quería que vean. Los niveles cervicales. Nivel cervical 1 es el nivel 1, es el nivel submandibular. Nivel 2, yugulares alto. Nivel 3, yugulares medios. 4, yugulares inferiores. El 5 es el triángulo supraclavicular, que es entre la clavícula, el músculo trapecio y el borde posterior esternocleidomastoideo. Y el nivel 6 es el nivel que está entre el manubrio esternal, el hueso ioides y lateralmente las dos carótidas. ¿Tá? Esos son los niveles cervicales. Esta es una señora que tenía un carcinoma papilar de tiroides de 1 centímetro y algo, pero en la ecografía cervical que se le pidió prequirúrgica, se le detectó un nódulo, una adenopatía en esta zona. La adenopatía se punzó, vino que era un carcinoma, que era una metástasis. Ahí está la metástasis, fíjense, este es el esternocleidomastoideo, la glándula submaxilar, y ahí se ve perfecta la metástasis, que generalmente los carcinomas papilares son así pardas las metástasis. Se le hizo el vaciamiento completo, y fíjense, el vaciamiento indicado en este caso se sacan los ganglios 2, 3, 4 y 5, los ganglios cervicales, ¿se acuerdan de esta imagen? 2, 3, 4 y 5, ese es el vaciamiento ganglionar estándar en un paciente que tiene metástasis laterales del cuello. Una vez que lo operamos, en el transcurso de que el patólogo procesa la muestra y tenemos el informe, nuestro paciente está sin tiroides, queda hipotiroideo. Lo recomendable actualmente es que los endocrinólogos al día siguiente de la tiroidectomía ya empiezan con hormona tiroidea. Yo les puse ahí dosis supresiva. La dosis supresiva es justamente tratando de que ese feedback de hormona tiroidea
que está tomando vía oral suprima la TSH, que la TSH es el principal factor trófico de la célula tiroidea. Entonces, el objetivo de esa dosis supresiva es frenar esa TSH. Esto pasa. Luego, fíjense, este es el TNM, que es la clasificación nos da el riesgo de mortalidad. Fíjense que el TNM 8 es la edición más nueva, que no es tan nueva, pero bueno, es la que está actual, donde configuran los pacientes de 55 años para abajo y los mayores de 55. Y fíjense que hay dos estadios menores de 55 años, estadio 1 y estadio 2. El estadio 2, la única diferencia es que tiene metástasis a distancia, y el pronóstico es espectacular, aún teniendo metástasis a distancia. Lo que empeora el pronóstico, fíjense, es la edad, donde empiezan a aparecer metástasis a distancia, empieza a caer drásticamente el pronóstico solamente por la edad. Y esto se ha visto en las revisiones del TNM, creo que este TNM es del 2019, me parece, si mal no recuerdo. Existe esta tablita que no pretendo que se la sepan, nosotros generalmente la tenemos como machete, que también tenemos que ir a buscarla y ver en qué lugar nos queda el paciente, porque con esto tenemos que revisar la anatomía patológica definitiva, el informe que da el patólogo, no la punción, sino la pieza quirúrgica, y ver qué tipo de tumor es, el tamaño, la presencia de adenopatías, y todo eso lo vamos encasillando en riesgo de recurrencia. Esto no es mortalidad, esto es riesgo de recurrencia. De muy bajo riesgo, de bajo, de mediano, de intermedio riesgo y de alto riesgo de volver a salir la enfermedad. Entonces, con esa tablita, el endocrinólogo, ¿qué va a hacer? Bueno, nuestro paciente puntual es de un paciente supongamos, de bajo riesgo, porque tenía ciertas características que en la tabla quedaba dentro de los pacientes de bajo riesgo. Ese paciente es candidato a una dosis de yodo de 30 milicurie. Puede considerarse no hacerla o no hacerla, es más o menos lo mismo, va de acuerdo a la experiencia y a la preferencia del endocrinólogo. Ahora son los de riesgo intermedio y los de alto riesgo, sí, ya le diría que la indicación de yodo es prioritaria. ¿Y qué va a hacer el yodo ese? El yodo, nosotros, a ese yodo radioactivo, el 131, es... la célula tiroidea es la única con capacidad de captar el yodo, contiene la iodasa, la enzima. Entonces capta ese yodo con la partícula radioactiva y es como que se inmola la célula captando ese yodo radioactivo. Y tiene 3 indicaciones, que es terapéutico, ayudante y ablativo, no se hagan problema. Por eso es una... Después les paso, yo creo que los chicos de mi tutoría, corríjanme, ¿les pasé un PDF de esto o no? Sí. Cerrar cuando pase. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, sí, profe. ¿Se lo pasan ustedes al resto de los chicos? Sí, sí, no hay problema. Bueno. Una vez que hicimos la dosis de yodo, para que ustedes sepan, es una ampolla que la toma el paciente. Esta es una especialidad, otra especialidad que se dedica a esto, que se llama medicina nuclear. Son los médicos que se dedican a hacer cámara gamma y hacer estudios con radioisótopos. Le dan la dosis que le indica el endocrinólogo, que le calculó el endocrinólogo de acuerdo a su riesgo de recidiva, y se le da. Entre el 5.º y 7.º día después de haber ingerido la dosis, se hace este estudio que se llama un rastreo corporal total, RTC, que es una cámara gamma de cuerpo entero que va a ver dónde hay captación, porque esto te marca qué células, si hay células tiroideas que están captando yodo fuera
o en el lecho tiroideo o fuera del lecho tiroideo. ¿Tá? ¿Se entiende? Entonces, fuera del lecho tiroideo es una metástasis, claramente, como tiene este paciente ahí en la cara interna de la rodilla, en la rodilla izquierda. ¿Me esperan un segundito, chicos? Ahí vengo. Bueno, ya queda poco, no se me aburre. Tipos de tiroidectomías. Actualmente, las dos tipos de cirugías aceptados son la hemitiroidectomía, o sea, sacar la mitad de la glándula, o sea, un lóbulo y todo el istmo, completa, la tiroidectomía total. La tiroidectomía subtotal, yo les diría, debería estar proscripta, no se debe hacer más porque se ha visto que en los remanentes tiroideos que quedan, la chance de que vuelvan a aparecer nódulos tiroideos o cánceres es alta. Entonces, una reintervención sobre un paciente con resto tiroideo es prácticamente sentencia de las glándulas paratiroides o la lesión recurrencial. Entonces, si se va a operar, se debe hacer completa la tiroidectomía o por lo menos hacer la hemitiroidectomía de un lado y dejar el lado que vamos a dejar el lóbulo tiroideo sin explorar, para que no haya cicatriz y para que no haya inflamación y para que no haya ningún tipo de problemas. Y si tiene la mala suerte el paciente que hay que reoperarlo y sacarle el lóbulo remanente, el cirujano no se encuentre con distorsión de la anatomía, que no haya fibrosis y que no haya cicatriz. ¿Tá? Ese es el fundamento de por qué no hay que explorar a la tiroides que se va a dejar. En general, el tipo de intervención se decide en común acuerdo entre el endocrinólogo, el cirujano y fundamentalmente el paciente, donde se le explican los riesgos y beneficios de cada cirugía. En una tiroidectomía total se ponen en riesgo las 4 paratiroides y los 2 nervios recurrentes. En una hemitiroidectomía, solo 2 paratiroides y un recurrente, pero existe la posibilidad de que en el lóbulo remanente pueda aparecer enfermedad más adelante, lo que requeriría otra cirugía. Entonces, eso se trata de consensuar y dejar muy bien asentado con el paciente y el colega endocrinólogo y el cirujano. Para que más o menos tengan una idea de cómo es una tiroidectomía total, se utiliza una incisión transversa que va de borde anterior a borde anterior del esternocleidomastoideo, que se llama incisión de Kocher, que es un cirujano que describió la técnica. Tenía un nódulo tiroideo ahí en el polo superior del lóbulo derecho, en donde se hace la incisión, se avanza por plano. Eso que se ve blanquito acá, esta es la vena yugular anterior, y lo blanquito esto es la aponeurosis cervical media. Esa aponeurosis cervical media engloba a los músculos infraioideos, que son estos. Estos son los músculos. El esternocleido ioideo, que va desde el esternón y la clavícula hasta el ioides, y el esternotiroideo, que va desde el esternón al cartílago tiroides. Ahí atrás empieza a aparecer el istmo tiroideo. Entonces se va separando la línea media y se aborda uno u otro lado. Acá ya tenemos todo esto, es el lóbulo tiroideo del lado izquierdo, rebatido hacia medial. El pedículo superior, ahí se está haciendo la ligadura del pedículo superior. O sea, la arteria y la vena tiroidea superior. Acá, todo esto es el pedículo tiroideo inferior, y ahí, eso blanquito que está apareciendo ahí, es el nervio recurrente. Se busca el nervio recurrente, una vez que se encuentra, se hace el tratamiento, la ligadura de todo el pedículo inferior. Ahí abajo
eso amarillito es una glándula paratiroides, que debe quedar con su vascularización, obviamente, para que no se vea afectada la función. Una foto más cercana del nervio recurrente, ven que se ve perfecto el nervio recurrente, y entrando a este músculo, que es el constrictorio inferior de la faringe o cricofaringio, y ahí entra directamente a la laringe, un nervio recurrente. Variantes anatómicas hay un montón, pero bueno. Del lado derecho también nervio recurrente, paratiroides, y ya se la está rebatiendo hacia medial, este es el nódulo tiroideo. Quiero ir rápido, nódulo tiroideo. Acá estoy buscando lo que es la pirámide del Alouette, que es un remanente del descenso del conducto tirogloso. Y el nervio recurrente derecho disecado completo, entrando, como les dije del otro lado, a este músculo que es el cricofaringio. Tiroidectomía total, ese es el lecho quirúrgico. Estos son los músculos cricotiroideo, los dos cricotiroideos y la tráquea, los anillos traqueales. Pieza, donde está el nódulo tiroideo, istmo, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho y la pirámide de la Alouette chiquitita, a veces no existe y a veces es mucho más larga. Riesgos de la cirugía tiroidea, y es un tema que hay que sentarse muy bien y explicárselo a los pacientes, porque deben saberlo. Riesgos vitales dependen del estado y del estado general del paciente, de cómo llega a la cirugía, si tiene patologías previas, si tiene comorbilidades, si toma medicación, todo eso, porque es una anestesia general, como cualquier anestesia general, y también la edad. Ahora, los riesgos específicos de la cirugía tiroidea son la hemorragia en un lecho que, digamos, es una zona que nosotros la cerramos herméticamente, y un sangrado ahí adentro puede traernos serios problemas por pérdida o poner en riesgo seriamente la vía aérea del paciente y obviamente la vida. Este es un paciente que hizo un hematoma, ya está drenado, está evolucionado, está en una foto alejada del problema, pero fíjense que hizo un señor hematoma, se reintervino y bueno, esto es la evolución del hematoma, que va cayendo por gravedad hasta que desaparece, se va haciendo todo el metabolismo de la hemoglobina y va desapareciendo. Pero bueno, es una complicación que tenemos que tenerla presente, y generalmente en el postquirúrgico inmediato, dentro de las 24 horas. Este es otro riesgo específico de la cirugía tiroidea, que son las lesiones de los nervios recurrentes, de los laringios, que puede ser una paresia o una parálisis. La paresia generalmente es reversible, requiere una serie de sesiones con fonoaudiología y con eso ya recupera la función, y la parálisis lamentablemente no se recupera la función de ese nervio, pero si es una parálisis unilateral y con rehabilitación podemos lograr una voz aceptable. Un problema serio, le diría, de una parálisis de un recurrente, aparte de la voz, que le da una voz un poco más áspera, que se llama voz bitonal, es que a veces los pacientes se ahogan con los líquidos, o sea, aspiran con los líquidos, toman líquido y eso les genera inmediatamente tos, porque una de las cuerdas, la paralizada, quedó abierta. Y ustedes, yo les explicaba el otro día al chico de mi comisión, tenemos en la deglución dos mecanismos, uno activo y uno pasivo. El mecanismo pasivo es cuando la lengua, cuando tragamos, se enrolla, empuja la epiglotis y divide la vía aérea de la vía digestiva. Y el otro mecanismo activo es el cierre glótico, el cierre de las cuerdas vocales en la deglución. Ese cierre glótico se pierde con la parálisis recurrencial y predispone a los pacientes a la aspiración fundamentalmente con líquidos, no tanto con semisólidos, y con sólidos es mucho más raro, pero bueno, con los líquidos, como discurren más fácil, se pueden broncoaspirar, o inclusive con la saliva, con tragar saliva, ¿no? Algo más serio es la lesión de ambos recurrentes. La lesión de ambos recurrentes puede provocar una insuficiencia respiratoria inmediatamente de que el paciente lo extuba al paciente. O sea, el anestesiólogo extuba al paciente
y en ese momento hace un estridor y lo que requiere muchas veces reintubación y hacer una traqueotomía porque no, se perdió la vía aérea por el cierre glótico. Pero bueno, afortunadamente toco madera, no me ha pasado nunca, pero bueno, existe la posibilidad. Hay que tenerlo presente. Este es otro riesgo, alrededor del 15 al 25% de los pacientes pueden desarrollar una hipocalcemia, un hipoparatiroidismo postquirúrgico o hipoparatiroidismo secundario, son todos sinónimos, en el que ustedes saben que las paratiroides dejan de producir su hormona paratiroides, y para que más o menos ustedes sepan, desde que se produce y la libera a la hormona, a la PTH en sangre, la PTH se metaboliza y desaparece en alrededor de 20 minutos. O sea que tiene que ser constante la producción de hormona PTH. El cese de la función transitorio y el desarrollo del hipoparatiroidismo secundario va a ser casi inmediato a la cirugía. O sea, se va a ver dentro de las primeras horas. Por eso que nosotros en el postquirúrgico normalmente le pedimos calcemia, calcio iónico y obviamente PTH para monitorizar qué pacientes van a hacer hipocalcemia sintomática y de esa manera prevenir que vengan los síntomas y darle el reemplazo de calcio bioral o endovenoso según requiera, para justamente llegar antes de que aparezcan síntomas que son muy molestos. Los pacientes la pasan realmente mal, donde empiezan los más leves, entre calambres, hormigueo en la punta de los dedos de las manos, de los pies o peribucal, hasta calambres y espasmos involuntarios muy dolorosos, y los más graves que pueden aparecer arritmias cardíacas que pueden terminar en fibrilaciones ventriculares y obviamente paro. El manejo se hace con reposición con calcio y bueno, se ve por qué vía se lo administra, si por vía oral o por vía endovenoso. Bueno, eso se decide con el endocrinólogo. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Yo quería preguntar si el manejo postquirúrgico es más sencillo cuando haces una tiroidectomía total que cuando haces una hemitiroidectomía. O sea, Es más, una lobectomía es mucho más simple porque vos esta parte del calcio te olvidás, porque sabés que del otro lado las dos paratiroides están funcionando. ¿Tá? Entonces es mucho más simple. Yo he llegado a operar pacientes, a hacer hemitiroidectomía y les he dado de alta en el día. Diferente es una tiroidectomía total que vos pones en riesgo las 4 paratiroides. Entonces tenés que monitorizar el calcio postquirúrgico y obviamente tener el dosaje de PTH y de calcemia para ir viendo qué pacientes se van a ir de alta tomando calcio y cuáles no. ¿Se entiende? Pero Sí, sí, a los igual fines yo prácticos me refería sí. más que nada al manejo de lo que sería la función tiroidea, porque si le haces una Ah, tiroidectomía total, le das levo y bueno, ya está, tipo, como que ese es el manejo. Pero si le sacás un solo lóbulo, ¿compensa? ¿También hay que tratarlo? Eso es muy individual de cada paciente. bien, perfecto, bárbaro esa pregunta. Existe la posibilidad de que los lóbulos remanentes, que quedan algún remanente, el lóbulo pueda cumplir la función completa de la glándula tiroides, o sea, mantener la TSH, la T4 dentro de valores normales, como puede que no. ¿Tá? Obviamente, cuando sea una tiroidectomía total, necesariamente el paciente debe tomar hormona tiroidea. Pero cuando hace una hemitiroidectomía, hay algunos pacientes que no requieren hormona tiroidea. Perfecto. Esa es tu pregunta, ¿verdad? Sí, sí. ¿Está? ¿O le embarré peor? No, no, entendí, perfecto. Me había quedado eso de tu teoría de resolver, así que Ah, listo. está bien. Yo lo omití, no lo dije y estuvo bueno que lo traigas para aclararlo.
Bueno, chicos, fue un pantallazo a la velocidad de la luz de tiro